Al aire. Radio Bar. ¿Qué tienen en común un artista y un coach? Un disparador y 1000 historias para contar. Descubrilas, ya comienza Conexiones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Otra vez un viernes lluvioso. No te puedo creer, otra vez, y lo tenemos acá a la vista, un día pegajoso, lluvioso. ¿Cómo llueve, por favor? Horrible, la verdad que no tenemos suerte con los viernes. Con los días de clima. Pero bueno, por ahí sirve para escuchar la radio, ¿no? Otro día de peli y pochoclo, y me parece que mucha opción no hay para esta viene. noche. Estamos en julio, todavía tenemos que aguantar. Bueno, arrancamos un nuevo Conexiones, ya con fuera del de tema las presentaciones. De las presentaciones, de lo que hicimos la otra vez, que nos mostramos un poquito quiénes éramos. Hoy nos metemos de lleno en el programa. Hoy nos metemos de lleno, vamos a ver qué nos sale. Bueno, vamos a tener un primer disparador que elegimos para unir tres historias, que vamos a ver si nos entran las tres, porque cuando empezamos a hablar y empezamos a dar detalles y todo, por ahí se nos queda un poquito corto el tiempo, pero vamos a tratar de meterlo. Nuestro disparador de hoy va a ser el color azul. Raro, ¿no? Suena como ¿por qué elegimos el color azul? Realmente el motivo es profundo, es porque se nos ocurrió. O sea que dijimos, ¿de qué hablamos? ¿Y por qué no hablamos del azul? Somos así de creativos. Somos así, metemos el azul y listo. Pero hay tres historias enganchadas con el azul que parecían que no tienen nada que ver, pero van a ver cómo sí se pueden unir. Nuestra primera historia tiene que ver en cómo una prenda de vestir, algo que muy probablemente ustedes en este mismo momento estén usando, atravesó los siglos y se le dio distintos significados, distintos valores. Tomó distinto protagonismo también. Distinto protagonismo, y fue un símbolo durante décadas y cientos de años diferentes. Y hoy lo es también. Una cosa que nació con un significado, con un motivo, y hoy tiene otro. Pero la pista final, yo creo que lo mejor va a ser que se los dé nuestro operador Marcelo de Rey. Gracias por acompañarnos. Aprovechamos para saludarlo. Marcel nos va a mandar nuestro primer tema y David Bowie nos va a decir seguramente cuál es el dato final que le falta para que empecemos a hablar después del tema. Bueno, acá estamos de nuevo. Acá David nos acaba de pasar el dato que nos faltaba. Aunque la letra de Blue Jean no tiene nada que ver con los pantalones. Era una pista. Era una pista. Nuestro primer tema, nuestra primera historia va a ser sobre los jeans, los pantalones, los blue jeans. Para los amigos es jeans ya. Pero bueno, Vero nos va a dar primero la línea sobre lo que vamos a hablar. Y después yo les cuento algunas historias interesantes de esto. Bueno, acá Fer les va a contar un poco la historia del jean, pero desde coaching, ¿no? Desde la mirada de las herramientas que nos da coaching, lo que vamos a poder observar a medida que Fer nos vaya relatando qué pasó con el jean, es la relación que hay entre el observador y lo observado. Cómo cargo de contenido propio y significado aquello que observo. Cómo las personas a lo largo de las diferentes situaciones históricas fueron cargando de contenido personal a este elemento, y este elemento se fue transformando a partir de que los protagonistas se fueron transformando. Entonces lo que vamos a poder ver es la relación que hay entre el observador y lo observado. Y acá te doy pie, Fer, para que arranquemos ya con esta historia. Y arrancamos entonces. Bueno, yo no estaba en esa época, pero parece ser que esto arranca en el siglo XII más o menos.
la Marina y la Armada genovesa los tipos andaban necesitando un pantalón que fuera práctico, ¿viste? O sea, que se pudiese mojar. Que fuera resistente. Que fuera resistente, que pudiesen lavar la cubierta, todo eso. Entonces, no sé a quién se lo encargaron, si tendrían algún sastre adentro del barco o algo, pero dijeron, bueno, ya que venían muchas telas de Génova... O en algún puerto. Claro, mándate un pantalón que tenga esas características. Bueno, les hacen esos pantalones que los lavaban abajo en la parte del barco, en la parte de abajo, con el agua del mar. Entonces quedaban duros como una piedra. Por la sal. Por la sal y quedaban todos blancuzcos. Cartón. Claro. Y aparte se quebraría, porque viste que se quiebra. Claro, entonces el hilo. Al quedar así medio como blancuzcos, dijeron, bueno, los tenemos que teñir con algo como para que tengan cierta elasticidad. Y los colores que se conocían en ese momento no eran tantos y eran productos así naturales. Y el primer color con el que se tiñe es el azul índigo, que venía de la India. Entonces, ya ahí tenemos el primer nombre de ese color. Elemento, o sea, por qué los jeans son azules. El primer color con el que se les da tono es ese. Para darle elasticidad de alguna manera a la fibra y un color que fuera un poco más sufrido que el blanco. Exactamente. Entonces, ya estamos hablando del siglo XII. Ya después nos venimos mucho más acá, ya cerca de 1870 más o menos, que es la historia como más conocida del nacimiento de los jeans, que tiene que ver con los mineros norteamericanos y sobre todo con Levi Strauss, que era después se hizo la marca Levi Strauss. Ahora, un sastre muy reconocido en ese momento, de la época. Claro, el tipo... Bueno, se hizo reconocido a partir de los jeans. Claro, después se hizo una marca con eso, pero el tipo vendía telas. La realidad es que vendía telas para las minas, las minas me refiero a minerales, ¿no? Vendía para las minas ahí en San Francisco. Tenía como ese público cautivo. Claro, para las tiendas de campaña, todo eso. Y había un tal Jacob Davis, que parece el encargado de arreglar los pantalones. Y a los tipos se les rompían los pantalones porque metían todos los mineros. Claro, metían las piedras Era el utilero de las minas, digamos, claro, ¿no? metían las piedras minerales en los bolsillos y se les rompían. Claro. Entonces, de arreglar pantalones, va y le dice a Strauss, por escúchame, favor, hace mandame algo. tela para arreglarlo todo, y un día, cansado de tanto tener que arreglar, dice, che, vos estás usando esas telas... Che, no le dijo porque no era argentino. Pero bueno, vos que estás usando esas telas para las tiendas de campaña, que son tipo lona. Sí. ¿No podemos hacer unos pantalones que los tipos se la banquen? Una versión para nosotros. Claro, que los tipos se la banquen. Y el otro le dijo, dale, ¿viste? Entonces, probaron. Hicieron unos pantalones con otra solidez, ¿no? Le empezaron a meter remaches para que las piedras no se salgan. De ahí los remaches del jean. Claro, ahí vienen los remaches del jean. Entonces los bolsillos eran sólidos y entonces los mineros lo podían usar. Y él tuvo un poco más de alivio, pobrecito. Claro, entonces ya no tenía que hacer tantos arreglos. Se le ocurrió que era una buena idea, donde ahí ya se juntó la necesidad con la creatividad de poder juntar esa tela que no era para el uso original. Y lo quiso patentar, pero no tenía un mango. La realidad es eso, David estaba seco. Y le dijo al otro, ¿y te copás? ¿Te copás y por lo menos lo patentamos y tenemos el pantalón patentado? Y ahí nace, entonces, ya el pantalón de jean como lo conocemos actualmente. De hecho, en realidad, el primer modelo que había, porque eso se empezó a usar en las granjas y en todos los lugares de trabajo, era el modelo más tipo overol. Claro. ¿Viste? El de los. El más sufrido. Oye, papá, ¿viste? Los montañeses, ¿viste? Ese tipo de pantalón. ¿Te acordás? Había un dibujito cuando éramos chicos, el del oso. Claro, los montañeses. Papá, ¿te acordás? Claro, esos. Tenían overol también. Tenían overol, eso de jean. Habrá gente seguramente que sabe de qué estamos hablando. Y también, bueno, esa lona era marrón y la tenían que teñir de algún color. Y que ese color fuera el que tenía que ver con el trabajo. Claro. Y el color de la ropa de trabajo era azul. Así que con lo azul cual también. Tuvieron que ir a buscar cómo teñir esos pantalones con el azul. Como el azul era un tono que en esa época también era traído de Italia, de Génova, los marinos eso lo llamaban bleu de jeunesse.
Perdón por la pronunciación, que no es lo mío. Pero Blue de Jeunesse significaba azul de Génova. Claro. Y Blue de Jeunesse, si lo vas transformando en el tiempo, es Blue Jeans. Bueno, ahí tenemos las paletas, ¿no? El azul índigo. Claro. Porque hoy pedimos azul índigo cuando vamos a comprar un óleo, ¿no? Exactamente, son los distintos tonos que se fueron haciendo. Bueno, ese fue el motivo por el cual lo tuvieron que colorear. Después, bueno, ya empieza la parte de historia más interesante en cuanto a cómo van cambiando los significados de esto mismo. Primero, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos le mandaron una especie de cajita feliz con cosas, dentro de los cuales había pantalones de jean, para utilizarlo fuera de lo que era de combate. Claro. ¿No? O sea, para hacer operaciones por fuera, todo claro. eso. Entonces, también había ya pantalones de jean, pero seguían siendo ropa de trabajo utilitaria. Exacto. En 1934 aparece el primer jean de mujer, que no era muy popularizado, era lo primero. Y la mujer todavía usaba pollera. Claro, o sea, no había todavía esa onda para usar los pantalones. Realmente cambia el significado, y acá es un poco lo que Vero les decía. Un antes y un después. Un antes y un después, y un poco la observación depende de lo que pasaba. Como el protagonista marca la diferencia en el elemento. Exactamente. Acorde a quién soy. ¿Cuándo cambia? Cambia en la década del 50 y el que mete la cuchara ahí es Hollywood, con el cine. Claro, porque empiezan a aparecer las películas de los personajes rebeldes. James Dean, viste, con el faso acá abajo, viste, la mirada así media canchera, o Marlon Brando, o inclusive Elvis en las primeras películas de rock. Entonces, los chicos malos usaban jean. Y esa Vos era... tenés jeans puestos pero yo ya estoy... ¿Sos un chico malo? No, pero ya pasó, digamos. Bueno. No viví la década del 50 yo. Soy malo para otras cosas, pero... claro, entonces la juventud de ese momento se empezaba a identificar. Claro, entonces el que usaba jean... Se hizo algo masivo. Era rebelde, ¿viste? Era rebelde, era un símbolo de rebeldía. De rebeldía. De hecho, en universidades, en colegios, en restaurantes, en muchos lados, no dejaban entrar a los pibes con jean. Claro. Porque estaban marcando algo, una ideología de alguna manera, que los una pibes tendencia. Eran como reaccionarios. Entonces, ahí comienza a tener otro significado. O sea, hoy dicen en el colegio no piercing, en aquella época era los jeans. Claro, entonces vos fíjate cómo cambió de algo que era utilitario y de trabajo a ya tener un símbolo de rebeldía. Marcaba una ideología, claro, ¿no? de ir contra lo establecido. De una época a otra. Exactamente. Ya para la década del 60 y 70, ponele, a la parte de rebeldía se le suma los movimientos estos pacifistas que había en Estados Unidos. Ya tiene otro significado. Ya le agregás otro más, porque en plena guerra de Vietnam empiezan a aparecer los movimientos hippies, los flower power, los peace and love. Y todos tenían jeans. Y todos usaban jeans como una forma de mostrarse iguales, porque también aparece esos movimientos de igualdad, hombre-mujer. Aparece como un símbolo. Es un símbolo también de igualdad. ¿Entendés? Entonces, si bien era una cierta rebeldía, también era una cosa de igualdad. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo cambio el elemento acorde a quién estoy siendo y cómo el protagonista, ¿no? Cambia la mirada. Tiño aquello que el elemento lo tiñó de mi propio contenido. Exactamente. Y ahí siguen siendo azules, siguen siendo jeans, pero ya tenía otro significado. De hecho, por ejemplo, los universitarios, para plegarse a esos movimientos, en una especie de cosa solidaria, también se ponían jeans, aunque no eran del movimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, ya también iban teniendo el significado que tenía que ver con lo rebelde y lo pacifista. Las bandas que surgen de rock de esos momentos también, los Rolling Stones, los Doors, o un poquito después los Pistols, por también supuesto, estaban en la misma onda. Estaban en la misma, entonces, claro. Transmitiendo y comunicando de alguna forma lo mismo. Exacto, ¿no? Y esa forma de copiar daba un poco esa idea de esa ropa que era ya masiva, pero que cada uno iba dándole su característica. Ya para los 80 ya empiezan a intervenir los diseñadores.
Entonces, ya ahí te aparece un Calvin Klein, un Versace, un Armani. Que tiene que ver también con una época cultural, ¿no? Donde nos identificamos con aquellas cosas de valor. Bueno, ahí, tengo el último, en aquella época todavía no, pero el último auto, el último modelo, hoy el último celular. Exactamente, ¿no? Ahí empieza a cambiar. Ropa de diseñador. Ya empieza a aparecer, claro, la parte de diseño. Algo como de estatus, te marca un poco de estatus. Claro, lo exclusivo de ciertas marcas de jean. O sea, si bien era una ropa, una prenda muy igual, ya cada diseñador le daba un toque personal. Y no era lo mismo usar un jean de marca que usar un jean que no tenía marca. Exactamente. Y me estoy identificando con el objeto. Con el objeto. Y cada marca que me da un estatus social. Cada marca tenía además su característica y su valor, que cada diseñador le daba. Entonces, ya para ese momento cambia además y se resignifica de vuelta. Hoy en nuestros días el jean es un elemento recontra popular. Es un clásico. Es un clásico. Vos vas por la calle y hoy hiciste el ejercicio, los invito, ¿no? A cualquiera que miren, el 90% de las personas están usando un jean. Sí. Tenés modelos, qué sé yo, Oxford, tenés rectos, tenés chupines, tenés... Lo que quieras. Claro, estaban los nevados, están... los rotos. Los rotos, los gastados. Y vos fíjate, con el tema de los rotos, qué interesante, ¿no? El jean nace como una ropa para que... Fuerte, que no se rompa, que sea resistente. Y hoy, cuanto más rotos están y más deshilachada, más onda tenés. Con lo cual, dio toda la vuelta y el jean tomó un significado totalmente diferente. Opuesto a lo que le dio origen. Hoy tenés jeans de hasta un palo $300. Claro. Con incrustaciones de diamante y jeans hechos a medida y montones de cosas recontra exclusivas, pero siguen siendo jeans. Siguen siendo jeans. Un dato de color interesante que aparece es que en el siglo XVII, para cruzarlo con el tema del arte, en el siglo XVII aparecen pinturas del norte de Italia donde aparecían escenas de cotidianas, generalmente de gente de campo. De campo y de digamos, con pocos recursos, claro, utilizando jeans. Hubo un coleccionista, Mauricio Caneso, que se avivó. El tipo dijo, acá hay negocio. Compra en Nueva York en 2004 una primera obra, la ve interesante y entra a juntar. Entonces junta 7 u 8 obras y en el 2010 hace una muestra con todas estas obras pintadas hacia 1670, 1690, por un pintor que era anónimo, al que después se lo denominó el maestro de los blue jeans. y después vendía las obras entre fortuna. 90 lucas y $1 millón. Apa. O sea que lindo negocio hizo con los pantalones. Muy creativo también. Muy creativo. Así que, bueno, hasta acá llegamos con esta primera historia. Esta primera historia. La segunda historia ya es mucho más personal. O sea, es una historia diferente. Esta, que también está ligada al azul, tiene como centro un acontecimiento traumático y emocional. O sea, algo que pasó. Pero que fue el motor que logró que se hiciera un periodo dentro de la historia del arte y dentro de un mismo artista. Y como estamos hablando de una cuestión un poquito más densa, más triste, más complicada, vamos a poner un blues como parte de la música y Gary Moore los va a hacer derretir un ratito. Como decía un amigo mío de la facultad, no se aprieten allá en el fondo. Y mirá el tema que elegiste. Sí, ¿no? Día de lluvia. Día de lluvia, sí. Era para un poco más tarde. Pero bueno, ya está, ya pasó. Bueno, acá vamos. Quería mandarle un beso enorme a través del vidrio a Roxana Bruno, que vino a visitarnos y está acá en el estudio. Gracias, Rob. Y bueno, también un saludo a Alex, uno de mis mejores amigos que nos está escuchando, a Ezequiel de Emergencia, que también está escuchando la radio, y a Flor, por supuesto. Claro, acá tenemos toda la audiencia a pleno. Les contamos que también tenemos el Facebook abierto por si quieren interactuar con nosotros. No aceptamos insultos, eso sí, por favor. No, eso no. Y bueno, vamos al tema del segundo bloque. Sí.
Bueno, yo ya más o menos le conté por dónde iba la cosa, así que Vero les dice, a ver, ¿cuál es el gancho que tiene esta vuelta? Les voy dando la introducción. Dale vos. Vamos a hablar en este bloque de emociones, ¿sí? Cómo la emoción actúa como un filtro, ¿sí? A partir del cual yo observo mi realidad, ¿sí? Como que la emoción no me deja ver algo diferente. Si estoy triste, voy a ver todo triste. Si estoy contento, voy a ver todo contento, ¿sí? Y como de alguna manera la emoción en la cual se encontró inmersa este artista da lugar, ¿sí?, a una de sus etapas más reconocidas actualmente, ¿sí? El artista, ¿qué hace? Expresa, cuenta, ¿sí? Cómo él nos contó lo que le estaba pasando, ese filtro, ¿sí?, de la melancolía y de la tristeza a través de su etapa azul. Y ahora le doy lugar a Fer para que los deleite con esta historia, que en realidad parece medio de novela, ¿no? Sí, yo se las voy a contar. Empieza, yo se las voy a contar, novela. Se las voy a contar media novelesca, porque el periodo azul de Picasso es uno de sus periodos, de los primeros, cuando era muy joven, pero tiene algunos ribetes interesantes como para después escribir alguna novela. Salió la peli de Frida Kahlo. Claro. Nadie hizo la de la etapa azul de Chan Chan Chan. Este está interesante. Esto pasa entre 1901 y 1904. Ese es el periodo donde Picasso hace lo que después se conoce como el periodo azul. Perfecto. ¿Cómo viene la mano acá? Ya le dijimos de quién se trataba. Sí, era Pablito. Acá tenía 19 años. O sea, era un pibe. Vamos a ponerlos en contexto. En contexto, era un pibe, estaba recién empezando con el tema de la pintura y tenía amigos. Paveaban bastante, boludeaban, era un poco... Eran bohemios. Eran bohemios, qué sé yo. Aparte de esa edad todavía estás descubriendo. Todavía estaba en la búsqueda, no era una cosa firme. Estaba tratando de hacer pie en la pintura. Uno de sus amigos se llamaba Carlos Casagemas. Era también artista español, pero era un tipo bastante más inestable, ¿no? Era muy allegado él. Era muy amigo de él, y eran con los que estaban juntos siempre, junto con otros más. Se le ocurre a Picasso decirle... Deciden viajar, ¿no? Claro, se le ocurre y le dice, che, escuchame, ¿te prendés? Está la exposición internacional en París. Y dale, le dice el otro. Total, era un poco así una movida, ¿no? Se instalan en París, en el estudio de un artista que les da lugar. Y empiezan a ver un poco y todo, pero empieza una cosa media de joda. Levantan unas minitas, era todo era un ambiente muy así, el parisino. Con las hormonas a full, 19 añitos. Claro, entonces era un ambiente muy así, generalmente bohemio, todo. Carlitos Casagemas. Pero ¿quién era esta chica? No, por eso, Carlitos Casagemas se engancha a Germaine Gargaló. Que supongo que era Gargaló porque era francesa. Era francesa. Claro. Era una modelo así de arte, pero era, digamos, como bastante rápida, ¿no? Según cuenta, yo tampoco estaba ahí en el momento. Claro. Y Carlitos Casagemas, el amigo de Picasso, tenía algunos problemas el muchacho. O sea, le gustaba tomar, le gustaba... Otras cosas de aquella época. Le daba a la morfina, y entonces el tipo era complicado, y además, al parecer, según dicen... Se enamora. Era como que no andaba muy bien. ¿No? Entonces a Germaine... No le llegaba agua al tanque. No le llegaba agua al tanque, ni a otros lados. Y entonces a Germaine mucho no le gustaba. O sea, no se enganchaba. Y el tipo estaba obsesionado con ella. Y no había forma. En todo el periodo ese que estuvieron por allá, el tipo se deprime mucho. Picasso nota que el amigo se deprime mucho, y entonces decide llevárselo de vuelta a España. Claro. Dice, vámonos. Dice, el tipo está obsesionado, qué sé yo. Sí. Chao. Listo. Se vuelve en España. Pero claro, no pasa nada de tiempo, sí. Y le empieza a escribir cartas a la chica. A Germaine le escribe cartas a que vaya, no sé, por correo, qué sé yo. Y le mandaba así, ¿no? Por palomita mensajera. Paloma, qué sé yo. Le entraba a mandar cartas, estaba obsesionado.
y la mina no le daba ni cuarto de bola. Nada. La realidad era esa. Bueno, ¿qué hace? Decide volver a París, ya bastante enajenado, le tira las cartas, se encuentran en una especie de café que había de París, le tira las cartas ahí sobre la mesa, pero venía armado. Opa. Y entonces lo que hace es decir... ¿Pablito sabía esto? Pablito no sabía nada porque estaba allá en España. Este se fue solo, se fue a París y decide matarla. Pero como buen inútil que era, al parecer, falla. O sea, no la logra matar. Esta se esconde, se escapa, se bajó de la mesa, no la mata, no puede. Pero él sí, se pega un corchazo. No habrá querido, y se suicida. Entonces, claro, los amigos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No nos dimos cuenta, se nos mató. Fue. Claro, el tipo no pudo soportar el rechazo que tuvo. Y se mató. Claro. Pero Picasso era el más amigo de él, o sea, el que más sintió el tema. Bueno, entonces ese es justamente el punto que da inicio punto clave a esta etapa azul de Picasso. Exactamente, él ante semejante situación lo que hace es empezar a pintar y toma ese color azul como un símbolo de la tristeza y de la... de lo que estaba, de su melancolía, claro, de lo que estaba sintiendo. ¿no? Del dolor y todo que sentía por la muerte de su amigo. Las figuras que pinta son figuras también, figuras de gente muy pobre, de gente como abatida, y casi sin contexto, o sea, las obras estaban hechas haciendo foco en las emociones, ¿no? En las emociones. En lo que a partir del cuerpo estaban mostrando. Claro, o sea, y por eso se veían personajes así muy solitarios y en posiciones muy como dobladas, ¿no? Claro. Eran así. Los personajes eran como alargados. Estaban hechos un poco al estilo de lo que hacía el Greco, pero todo basado mucho en esa tristeza. Si yo les digo más o menos cuáles eran los títulos de las obras, se van a dar cuenta. Por ejemplo, tenemos algunas que no pasa nada, como el gran autorretrato azul, pero después tenemos Pobres a orillas del mar, El viejo guitarrista ciego, La muerte de Casagema, La comida del ciego. Y seguía con las novelas, El hombre Pablito. azul, o sea, una lágrima total. Claro, pero bueno, tenía que ver con lo que a él le estaba pasando, era ¿no? Lo que él esa pasaba. Profunda tristeza que estaba sintiendo y cómo lo mostraba a través del color. Exactamente. Cómo mostraba su mundo a través del arte. Lo mostró así, y las obras eran prácticamente todas azules. Y él eligió ese color, más allá del significado que otros le puedan dar, eligió ese color como el color de la desesperanza que le producía esto. ¿Qué le estaba pasando? Más allá de todo esto, que esto dura hasta entre 1901 y 1904, en ese periodo, ya después él entra en otra etapa, la etapa rosa, donde, bueno, es como que hizo el duelo, ¿no? Y ya sale a la vida, sale a la vida, empieza a hacer unas figuras de circo. Justamente, en esto que le llevó 3-4 años, él atraviesa el duelo, ¿no? Claro. Y usa la pintura como un mecanismo Entonces, de soltar lo que le estaba pasando. Ahí vemos esa etapa de Picasso. No tiene nada que ver con la etapa cubista que viene después. Que viene mucho después. Tenía 19 añitos. Tenía 19 años. Estaba en la búsqueda y le había ido mal cuando fue a París, además, en la parte de pintura. Y viene y se mata, ¿no? Encima, entonces era su mejor amigo. Le complica. Era su mejor amigo, pero Picasso tampoco era... ¿no? Y esto... Claro. A ver, contanos, ¿qué más sabes de Pablito? Y el tipo, 3 meses después, vuelve a París y se levanta Germain. No te puedo creer. Y sí, o sea que... no tenía código. Y no tenía código. Fue lo que podremos llamar hoy una icardiada post-mortem. Después le vino a tirar de las patas. ¿Viste? Bueno, son historias de la pintura. Por eso le costó tanto el duelo, la culpa. Casi 3 4 meses. años estuvo con la etapa azul. 4 años pintó, pero a los 3 meses fue y trató de aprovechar la situación. Claro, él fue a ver qué había pasado. Claro, exactamente. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Hay una frase interesante, que viene justo y que se le atribuye a Picasso en estos momentos, que él decía que no es suficiente conocer las obras de un artista, sino que también hay que conocer cuándo las hizo, por qué, cómo y en qué circunstancias. O sea, la obra vos la podés ver y te puede decir, bueno, ¿por qué pintó esto? Cuando vos conocés la historia que hay atrás,
vos te das cuenta y le das un significado. ¿Y cuál es el significado para el artista también de lo que está pintando, ¿no? Exactamente. Si bien son muy famosas, después vamos a poner nosotros en el Facebook de la página y todo algunas imágenes para que las puedan unir a todo esto que estamos contando. Y bueno, entonces ya ahora nos vamos al próximo tema. Nos vamos a enfocar en la que viene, que es una historia también que tiene que ver con el arte. Con el color azul. Con el color azul. Acá el color azul es el eje también de una breve carrera. Exacto, es muy breve, es muy intensa pero breve. Y acá podemos decir, hasta con algún toque así medio misterioso, cómo el mismo color azul literalmente lo termina matando al artista. Lo lleva al cielo y sí. En doble sentido. Como el cielo es el disparador para esa elección que hizo el artista. Qué humor negro que tengo hoy. Vine con un humor. Hoy está terrible. Debe ser por el día, ¿no? Debe ser por el día. Debe ser por el día. Pero bueno, la cuestión es que como el cielo es el que le da el disparador, en este caso al artista, exacto, para elegir ese color, vamos a ir a un tercer tema que trata del cielo. Y Midnight Oil, los australianos, nos hablan de Blue Sky Mine. Buenísimo. Bueno, estamos de vuelta. En este viernes lluvioso, porque este viernes sigue lluvioso, lloviendo, y acá vamos 17:39. 17:39 ya. Sí. ¿Cómo pasa? Vuela. Bueno, acá el cielo del día normal no nos ayuda, porque justamente este es el punto donde este artista comienza su historia. Claro. Este artista toma la base de su corta carrera. Pero bueno, contanos, a ver, ¿de qué lado lo vamos a enganchar esto? ¿De qué lado lo vamos a enganchar? Bueno, acá podemos hablar de creencias. Uh-huh. Como a partir de lo que yo creo, ¿sí? De lo que yo creo. Sí, claro. ¿No? De creer y de crear. Exactamente. Como a partir de lo que yo tengo como ideología, como constructo, ¿sí? Puedo accionar. Uh-huh. Y él fue muy creativo, porque a partir de sus creencias de esto no lo voy a hacer, aquello no lo voy a hacer, abre un mundo, ¿sí? Y de alguna manera fue precursor de lo que hoy hacemos en arte. Ajá. Y en muchas otras disciplinas también, ¿no? Exacto. Sin embargo, sus creencias, bueno, tiro algunos tips. Sí, dale. No voy a usar el pincel, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, uh-huh, de no hacer nada elaborado, sino trabajar en el aquí y ahora, uh-huh, ¿sí? No fueron limitaciones para él, ¿sí? Y también hizo arte. Entonces, ¿cómo acciono a partir de lo que yo creo? ¿Sí? Exactamente, sí. No hay límites. Bueno, y vamos con la historia. Y creo que esa fue la base realmente de lo que él creó, ¿no? Porque esos no límites... Y descontracturó la historia del arte. Claro, y el arte inmaterial, como él llamó a lo que hizo... ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Yves Klein, que... Como dato interesante, y ya se los digo de antemano, sí, como para que vayan anotando, se están mostrando acá en Buenos Aires, se está haciendo una retrospectiva que dura hasta fin de mes, hasta el fin de mes de julio. Exacto, en la Fundación Proa, en Pedro de Mendoza, 1929. De martes a domingos, de 11 a 19 horas. Y pueden ver toda la obra de Klein, que es muy interesante. Y ahora van a tener ganas de verla cuando terminemos de contarles lo que hizo. Sí, no sé si huyen o van a querer verlo. Fue un artista que en realidad vivió 34 años nada más. Uh-huh. Murió en 1962 y tuvo 7 años de trayectoria nada más. Pero fue un tipo que hizo en ese momento lo que hoy tiene que ver mucho con las performances que se hacen hoy de arte. Exacto. Fue precursor. Fue precursor del tema de las performances. Era un tipo de vanguardia que hacía cosas para ese momento realmente raras,
¿no? Hizo más de 1.300 obras. Hay que poner, como decía Picasso, hay que ponerse en situación para entender al artista, claro, ¿no? Claro, o sea... puro desafío, Era un tipo raro. Quizá él hizo una especie de síntesis de lo que vio desde su casa, en realidad. El padre era pintor figurativo y la madre era abstracta. Y él terminó haciendo abstracciones con el cuerpo de la gente, o sea, era una cosa rara, ¿no? Pero... O sea, tomó un poco de los dos, pero dijo, no soy igual a ninguno, no soy igual ni a mamá ni a papá, hago mi camino. Hizo la de él. Como, por ejemplo, era un tipo que practicaba judo. O sea, era un tipo bastante avanzado. Y el judo es un arte marcial de mucho contacto físico. Exacto. O sea que él utilizó muchos de esa cuestión física. De esa experiencia, de esa etapa, claro, en su arte. En su arte, porque hizo muchas cosas. Estuvo con el tema de la música. Hizo literatura cosas, también. Claro, o sea, él es un tipo que... Contanos cómo arranca todo esto, porque también hay un cuentito de cómo él se vincula con el azul. Claro, el origen del tema del azul es una historia que, según se cuenta, él también a los 19 años, igual que el otro, igual que Picasso, con 3 amigos, es como que se dividen la Tierra, ¿no? El planeta, digamos. Era un juego. En forma simbólica, claro, era un juego. Uno se queda con la Tierra, el otro se queda con las palabras y él se queda con el cielo. Claro. Entonces, viendo el cielo, hace... digamos, la primer, lo que él llama su primera obra, y es como que la firma con el dedo. No sé a quién se la pudo vender esa, pero me parece que a nadie. Entonces él toma el color azul. Él toma el color azul. Entonces, como protagonista de esa etapa que... Exactamente, y eso es lo que, si bien hizo muchas cosas, esas monocromías en azul son de las más importantes que hizo él. Él, por ejemplo, iba contra las líneas. O sea, las líneas para él eran algo que tenía mucha carga psicológica, que había mucho razonamiento, entonces él era el color. También habla un poco lo que comentamos el programa pasado, creo, ¿no? Cómo con el tema de la educación, de alguna manera, cómo te encasillan. Claro, claro. Él tomaba la línea como un encasillamiento para el artista, por eso se niega a usar el pincel, las líneas. Exactamente, ¿sí? O sea, las líneas no. Y va la expresión del color y las formas directamente. Y las formas, claro. ¿Sí? Por eso tampoco el tema del pincel. El pincel también es como que vos lo vas guiando en línea. Se reniega, ¿no?, contra eso. Claro, entonces una de sus obras, las que hay muchas más famosas, son las antropometrías, que era... literalmente embadurnar modelos. Por eso yo decía que van a querer ir a ver embadurnar modelos, claro, que se arrastraban o que impactaban todo en un lienzo todo el cuerpo. Pintadas de azul. Algo les avanzamos esta semana en Facebook, van a poder como él hay una foto de cómo él pintaba las modelos con su azul. Que sí, también... inclusive ellas también se pintaban, agarraban baldes y se embadurnaban. En YouTube tienen, si quieren ver algún video. Vamos a subir en la semana igual. Hay algún videíto corto de esas intervenciones. De hecho, él las obras no las realizaba. En esa época era terrible hacer esto. Claro. Fue un precursor. Porque eran en vivo las obras, había espectadores que veían cómo se iba produciendo la obra, y de hecho él no la realizaba, porque eran las modelos que digamos, libremente impregnaban las telas. Claro, y se impactaban sobre las telas o se arrastraban. Él las arrastraba también. Entre ellas se arrastraban, por eso lo van a poder ver en la película. Igual él lo hizo con hombres también, ¿no? También lo hizo con hombres. Lo que le interesaba era el cuerpo, ¿no? Digamos, saber que era un pervertido. No, porque una de las cosas... Yo pregunto, ¿no? ¿Estarán las de los hombres? Porque vamos a ir con Ro, que me está haciendo seña, vamos a ir a ver la muestra. Pero me parece que los hombres tenían como unos pantaloncitos. Las minas no. O sea, igual a mí me gustan los musculitos, también, no pienses mal. Klein me parece que era un vivo bárbaro. O sea, en base a eso... Pero también lo hizo con hombres. O sea, él lo que quiso impregnar fue el cuerpo humano. Pongámosle, vamos a tomarlo como que sí. El tipo además creó un azul. Mirá cómo será la cosa que tenía con ese tema. Tomó en serio el juego de Sky, exacto, del cielo. Exacto, él creó el International Klein Blue, el IKB, que es un tono de azul especial que hoy sigue existiendo. Como un Pantone, claro, que hoy sigue existiendo en la industria de la moda.
y lo registró, en 1960 lo registra. La base no era tanto el pigmento, sino el aglutinante que tenía, que lo hacía que se mantenía permanente. Si van a la muestra que hay acá retrospectiva, van a ver que ese azul tiene la intensidad original. Uh-huh. No cambió en nada. ¿Y por qué decíamos que el azul literalmente lo mata? Sí. Porque cuando él crea ese color, la realidad es que se obtenía con algunos productos derivados del éter y del petróleo, que eran muy tóxicos. Y que él evidentemente no lo sabía. Claro, él lo respiraba así como venía, no tenía máscaras, nadie le había dicho eso, y se cree que se intoxicó con el producto que él estaba haciendo, con esa misma pintura. Y que eso azul. Lo lleva a la muerte. Que eso lo lleva a la muerte. Tiene 3 infartos consecutivos en unos pocos días y se muere. O sea, se muere a los 34 años. Claro. Por eso decimos que la realidad es que el mismo color a él lo termina... Lo lleva al éxito y lo lleva... Lo termina matando. Por eso yo decía que lo lleva al cielo en doble sentido, ¿no? Claro, por eso, estaba bien. O sea, daba humor negro, pero la realidad es que de ahí salió y de ahí terminó. Bueno, ¿y qué habrá pasado con las modelos, no? Porque eso ellas es un también tema. Interactuaron con este material eso que era tóxico. Tema. Yo no sé si con ese mismo azul fue que las embadurnaban, pero si ustedes los ven en lo que hay fílmico y en las fotos, se van a ver que se embadurnaban todo el cuerpo, sí. Con lo cual, si eso pasaba a través de la piel, no sé. Seguramente también. A él lo termina matando. O sea que eso finalmente es la cuestión, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa es la historia de Yves Klein. Sí. Hay mucho más para contar de él si uno quiere, pero más o menos para poderlo enlazar en los puntos en los que nosotros fuimos uniendo las 3 historias, esa es la parte interesante donde se cruzan. Con el color azul. Con el color azul. Los 3. O sea que eso me parece que logramos darle esa vueltita, ¿no? Uh-huh. Y una conclusión que se me ocurre que puede ser interesante, ¿no? Es eso que vos dijiste al principio. Sí. Cómo el significado de una misma cosa, uh-huh. Dependiendo de ese contexto, puede cambiar tanto, ¿no? El contexto, el protagonista, sí. Exacto. O sea, el color azul en el caso de los jeans fue de absoluta necesidad. Sí. O sea, eso fue el principio. Después, la tradición lo mantiene y lo toma. En el caso de Picasso es por una cuestión emotiva, uh-huh. Aunque por ahí otro puede decir que el azul puede significar otra cosa. Para él fue tristeza. Para él significaba eso. Significaba eso. Y para Klein, en realidad, fue un disparador de su creación. Un desafío. Un desafío. Que toma con sus amigos. Él toma ese como su color base de su obra y crea a partir de eso. Entonces, dependiendo quién es el protagonista de cada historia, cada uno le dio Ajá. una vuelta diferente a una misma cosa que es lo convierte en algo distinto. Sí, claro, sí, tal claro, cual. A simplemente un color, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco todo lo que pudimos desarrollar hoy. Para compartirles hoy. Danos tu página, decinos. Bueno, me encuentran en Verónica Guirguet en mi Facebook, ¿sí? O en veronicaguirguet.com, mi página web. Y si no, en el 15 30 81 0582. Bueno. ¿Y a vos, Fer? Y yo pueden ver cosas en el blog, algunas obras en fernandoferramosca.blogspot.com.ar. Y si no, en el Facebook también, Fernando M. Ferramosca, porque no me dejaron poner solo. Bueno, y los invitamos a que nos sigan también en el Facebook. En la semana vamos a estar subiendo todo este material, como lo hicimos la semana pasada. Les mostramos la cabellera ensortijada de Fernando Ferramosca. Exacto, que hoy está cubierta por una gorrita roja. Por eso te pusiste la gorrita. Claro, porque ya el pelo así tan largo me molestaba la frente. Me caía sobre los ojos. No, con esta lluvia no te podías peinar, si no hay pelo que resista con el día de hoy. Me agarró una especie de frizz. Bueno, nada más, creo que estamos llegando ya al final de un Conexiones, que espero que les haya gustado. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. De 17 a 18 horas. 17 a 18. Y bueno, nos seguimos escuchando. Dale, gracias por acompañarme.
Nos vemos. Beso grande a Marcelo también por acompañarnos. Dale, nos vemos. Chau. Chau, chau.